Hola, un saludo para todos los estudiantes de séptimo. Aquí les habla el profesor Pedro y vamos a estar tratando hoy los temas relacionados a la segunda idea de estadística. Y dentro de esos temas que es importante que hablemos, vamos a tener la caracterización de variables cuantitativas para datos no agrupados, las tablas de distribución de frecuencia para ese tipo de datos y también la caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados, ¿verdad? Los gráficos y los estadísticos para esos datos. Entonces, vamos con una reflexión primero. Esta reflexión dice una frase de Dennis Waitley, dice: los resultados que consigues serán directamente proporcionales al esfuerzo que aplicas. Si quieres mayores resultados mañana, debes aplicar mayores esfuerzos hoy. Pero si tus esfuerzos hoy son mínimos o son nulos, lamentablemente no podemos esperar esos grandes resultados mañana. Entonces, esa es la invitación, que desde hoy hagas grandes esfuerzos para ver grandes resultados mañana. Bueno, hablemos de la caracterización de variables cuantitativas en forma no agrupada. Para ello empleamos, por ejemplo, las siguientes medidas de tendencia central. Tenemos primero aquí la media aritmética. Simplemente le damos la media a veces. Tenemos también la mediana, ¿verdad? Mediana, y por acá tenemos la moda. Esa es la manera como se van a representar. Bueno, entonces vamos a este ejemplo. Dice: para conocer el consumo mensual de agua en un hogar se observa el contador de agua todos los días a la misma hora y se registra la cantidad de litros que se consumen diariamente. Los datos de uno de los hogares que hizo el estudio se muestran en la tabla. O sea, aquí están los datos de lo que se consumió de agua diariamente. Bueno, vamos a encontrar primero la media, ¿verdad? La media de esos datos. ¿Qué va a ser igual la media de esos datos? Vamos a escribir aquí. Necesitamos la media, ¿verdad? Y arriba se van a sumar todos estos datos: 118 más 136, ¿verdad? Más 143. Todos esos datos se suman y se dividen al final entre la cantidad total de datos que hay, que son 30 datos en total. Listo. Eso al final nos va a dar, y ustedes lo pueden verificar ahí, 3685 entre 30, y eso va a ser igual a 122,833. Esto aquí de forma periódica, ¿listo? Y eso va a ser la media. Ahora vamos a buscar cuál es la mediana, ¿verdad? Organizamos todos los datos. Los datos centrales son estos dos, 120 y 121. Ese es el dato 15 y el dato 16. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar la mitad de ellos dos, el punto medio entre ellos dos. 120 más 121 lo dividimos entre 2. Esto nos va a dar 120,5. Esa va a ser la mediana. ¿Listo? Recuerden que la mediana la representamos con este símbolo. Esa va a ser la mediana. Ahora vamos a buscar cuál es la moda. El 134 es el único dato que se repite 3 veces. Es el que más se repite. 134. Entonces aquí la moda es igual a 134. Y vamos a hablar de las tablas de frecuencia para los datos cuando no están agrupados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de distribución de frecuencias en la que la información de las estaturas, se trata de la información de las estaturas de un grupo de 12 estudiantes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que hay un estudiante que midió 155 centímetros, ¿verdad? Hay 3 estudiantes que midieron 158, 2 estudiantes que midieron 160, 4 estudiantes que midieron 161 centímetros y 2 estudiantes que midieron 167 centímetros. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos aquí, esta primera columna es la frecuencia absoluta. Simplemente la llamamos la frecuencia. ¿Listo? Tenemos también por acá la frecuencia relativa. ¿Y qué va a ser igual a la frecuencia relativa? Bueno, va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre número total de datos, o sea, 1 sobre 12. ¿Listo? Entonces, la frecuencia relativa
del siguiente valor, que es 158, va a ser 3 sobre 12. La siguiente frecuencia relativa va a ser 2 sobre 12. La siguiente va a ser 4 sobre 12. Y esta última va a ser 2 sobre 12. ¿Listo? El total de todas esas frecuencias siempre me debe dar 1. ¿Listo? Listo, aquí tenemos esta columna de porcentajes. ¿Cómo vamos a completar esta columna de porcentajes? Bueno, simplemente multiplicamos por 100 cada frecuencia relativa. Por ejemplo, si multiplicamos por 100 este 1 sobre 12, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 8,33. Esto aquí de manera periódica. Entonces, aquí podemos aproximarlo a 8,3%. La siguiente frecuencia relativa, 3 sobre 12, la multiplicamos por 100. ¿Listo? En este caso nos va a dar 25. ¿Listo? Significa que aquí va 25%. Es decir, el 25% de los estudiantes, ¿verdad?, que le calcularon su estatura, 25% tienen 158 centímetros de estatura. Listo, así encontramos las demás. Listo, aquí tenemos todos los porcentajes y siempre al final aquí nos debe dar el total 100%. Las frecuencias acumuladas, ¿qué va a pasar con las frecuencias acumuladas? Bueno, la frecuencia acumulada va a empezar siempre con el mismo valor que está en la columna de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Con 1, por ejemplo, en este caso. Y luego vamos sumando el siguiente valor que está en esa columna de frecuencia, que es 3. Entonces 1 más 3 sería 4. Sumamos con el siguiente, o sea, 4 más 2 sería 6. El siguiente sería 6 más 4, dan 10. Y 10 más 2, 12. Siempre este último valor aquí me debe coincidir con el total. Siempre. ¿Listo? Acá no se coloca nada. Ahora pasamos a la columna de la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué pasa con esta frecuencia relativa acumulada? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada, pero guiándonos de la frecuencia relativa. Entonces comenzamos siempre con el mismo valor, ¿verdad? 1 sobre 12. Ahora le sumamos la siguiente fracción, que es 3 sobre 12. 1 sobre 12 sumado con 3 sobre 12 me va a dar 4 sobre 12. Sumamos eso con la siguiente frecuencia relativa, 2 sobre 12. Lo sumamos y me da 6 sobre 12. Lo sumamos con la siguiente, 4 sobre 12. Entonces al sumarlos me da 10 sobre 12. Y 10 sobre 12 al sumarlo con 2 sobre 12, entonces me da 12 doceavos, que es igual a 1. Siempre aquí me debe dar igual a 1. En esta última casilla no se coloca nada. ¿Listo? De esa manera completamos lo que son las tablas de frecuencia. Bien, ahora vamos a hablar de la caracterización de variables cuando están en forma agrupada. En este caso, cuando están en forma agrupada, no tenemos un solo numerito aquí en esta columna de las variables, sino que tenemos intervalos de clase. ¿Qué es un intervalo de clase? El intervalo de clase es la agrupación que se hace de los datos y debemos tener en cuenta que por lo general el primer dato siempre está incluido y el segundo dato no se incluye dentro de este grupo. Por ejemplo, aquí esta variable es edades, entonces en este primer grupo, en este primer intervalo se incluyen las personas que tienen 18 años hasta 27, pero los que tienen 27 años no van a estar incluidos aquí en este grupo, listo. Sino los que están entre 18 y 27 años sin incluir los que tienen 27. Los de 27 años van a estar incluidos en este grupito de abajo. Los de 36 aquí, listo, los de 45 acá. Ahora, ¿cómo representamos esos datos agrupados en gráfica? Vamos a ver. ¿Qué gráfica tenemos? Primero tenemos el histograma. Entonces, en el histograma vamos a poder representar lo que está en esas tablas, ¿verdad?, de manera gráfica. Bueno, aquí tenemos este histograma y vamos a interpretar lo que significa lo que dice ese histograma. Bueno, primero, aquí en este histograma tenemos los intervalos ubicados acá en esta recta numérica. Entonces, el primer intervalo, miren que están divididos, ¿verdad?, por algunos rectángulos. El primer intervalo es el que va de 0 a 10. Entonces, lo voy a ir ubicando acá para hacer el análisis. El primer intervalo, vamos a marcarlo aquí con negro, es el que va de 0 hasta 10. ¿Siento? Siempre lo ubicamos así. El segundo intervalo, vamos a ubicarlo también enseguida, es el que va desde 10 hasta 20. El tercer intervalo es el que va desde 20.
Listo, entonces vamos allá a las frecuencias. ¿Cuáles serán las frecuencias de cada intervalo? Vamos a ver, eso es lo que nos dice aquí la gráfica. Vamos a colorearlo con azulito. Bien, la frecuencia del primer intervalo nos dice la gráfica que es 2, entonces lo coloreamos aquí, 2. La frecuencia del segundo intervalo, ¿hasta dónde llega ese rectangulito? Hasta 6, o sea que la frecuencia es 6. La frecuencia del tercer intervalo vemos que es 12. La del cuarto intervalo es 10. Siguiente intervalo, la frecuencia es 6, miren aquí, 6. Y la del último intervalo, la frecuencia es 4. Aquí tenemos 4. Listo. Ahora sumamos eso y nos va a dar el total de datos que hay, el total de elementos que hay aquí en este estudio estadístico. Entonces aquí en total hay 40 datos. Listo. Entonces la frecuencia relativa va a ser ¿qué? 2 sobre 40. ¿Verdad? Acá va a ser 6 sobre 40. Bien, los porcentajes. ¿Qué voy a tener aquí en los porcentajes? Bueno, el porcentaje vamos a multiplicar esa frecuencia relativa por 100, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, allí 2 sobre 40 por 100 me va a dar el 5%. 5%. La siguiente es 6 sobre 40. Entonces 6 sobre 40 por 100 me va a dar 15. Aquí tenemos el 15%. Bien, ahí tenemos entonces todos los porcentajes. Vamos ahora a calcular la frecuencia acumulada. Aquí tenemos la frecuencia acumulada. Siempre comenzamos con lo que dice la frecuencia. Miren que estas dos van a estar muy conectadas. Comenzamos con lo que dice la frecuencia, ¿verdad? Ahora sumamos con lo que dice la siguiente frecuencia, que es 6. Sumamos el 2 con el 6. Me va a dar 8, ¿verdad? Sumamos este 8 con el 12. Me va a dar 20, ¿cierto? Sumamos el 20 con el 10. Me va a dar 30. Sumamos el 30 con el 6. Me va a dar 36. Sumamos el 36 con el 4. Me va a dar 40. La frecuencia relativa. Ahora miren que la frecuencia relativa va a estar muy conectada. La frecuencia relativa acumulada va a estar muy conectada con la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa acumulada comienza igual, ¿verdad? Comienza con 2 sobre 40. Luego sumamos eso con la siguiente frecuencia relativa. Con 6 sobre 40 lo sumamos y me va a dar 8 sobre 40. Listo, esa es la manera de entender la información que nos da ahí el histograma. Bueno, otra gráfica importante es el polígono de frecuencia. ¿Qué va a pasar con el polígono de frecuencia? Va a ser parecido a un histograma, pero en vez de representar todo el intervalo, vamos a solamente representar las marcas de clase. Bueno, ¿cuál será la marca de clase? Vamos a anotar aquí la marca de clase de cada uno de estos intervalos. La marca de clase del primer intervalo va a ser el punto medio, ¿verdad? Entre 0 y 10, que es 5. El siguiente intervalo va a ser 15. El siguiente intervalo va a ser 25. Listo. Después de tener claro cuáles son esas marcas de clase en cada intervalo, los vamos a ubicar aquí. Listo, entonces tenemos en cuenta son esas marcas de clase. Y vamos ahora a ponerle un puntico en la correspondiente frecuencia de cada marca de clase. Entonces, la marca de clase 5, ¿qué frecuencia le corresponde? Vamos a ver en la tabla. A la marca de clase 5 le corresponde, ¿qué frecuencia? La frecuencia 2. Ahí está. Entonces lo relacionamos aquí en la tabla. A 5 le corresponde la frecuencia 2. Ahí está. A la marca de clase 15, ¿qué frecuencia le corresponde? Vamos a ver. A la marca de clase 15 le corresponde la frecuencia 6. Aquí tenemos 6. A la marca de clase 25, ya sabemos que es lo mismo que está acá en el histograma. La marca de clase 25 va a ser 12. ¿Ya? 12. La marca de clase 35 va a ser 10. La marca de clase 45 va a ser 6. La marca de clase 55 va a ser 4.
¿Listo? Es decir, relacionamos cada marca de clase con su frecuencia absoluta. Y luego vamos a unir. ¿Listo? Esto es lo que se llama el polígono de frecuencias. Y por último tenemos la ojiva. ¿Qué vamos a hacer en la ojiva? Vamos a representar, pero no las frecuencias absolutas, sino las frecuencias acumuladas. Cada marca de clase la vamos a marcar con su frecuencia acumulada. Listo, aquí tenemos entonces la tabla de frecuencias que vamos a usar para hacer la ojiva. Entonces, para esta ojiva debemos tener en cuenta la escala que está aquí en las frecuencias acumuladas. Va desde 2 hasta 40. Debemos organizar una escala que nos permita llegar de 2 hasta 40. Por ejemplo, en este caso, podemos hacerlo de 5 en 5, por ejemplo. Entonces aquí nos va a quedar. Entonces vamos a ir relacionando cada marca de clase con su frecuencia acumulada, las que están ahí en rojo. Listo, entonces primero tenemos ahí 5, ¿verdad? La marca de clase 5 va relacionada con ¿quién? Con la frecuencia acumulada 2. Eso estaría por aquí. La siguiente marca de clase, que es 15, va relacionada con 8. Estaría por acá. La siguiente marca de clase, que es 25, va relacionada con 20. Va exactamente aquí. La siguiente marca de clase es 35, va relacionada con 30. Entonces va por acá. La siguiente marca de clase es 45, entonces va relacionada con 36. La última marca de clase, que es 55, está relacionada con 40, entonces va a estar aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir. ¿Listo? Y eso nos muestra cómo va cambiando la frecuencia acumulada a medida que vamos avanzando en las marcas de clase. ¿Listo? Entonces esta es lo que llamamos la ojiva. Listo, chicos, les deseo muchos éxitos en las actividades y en la temática, y estoy atento a las inquietudes que tengan. Pueden escribirle ahí en los comentarios y también pueden comunicarse conmigo. Hasta la próxima.